Hola a todos, este es nuestro programa Salud a través de la Biblia. Hoy en este día, continuando con nuestra serie de prevención de enfermedades, incluido el COVID-19, hemos visto varios elementos como el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro. Hemos visto la primera parte de la nutrición también, los cuales te invitamos a que los puedas repasar y mirar y tomarlos en cuenta para tu prevención de enfermedades. Hoy en este capítulo de nutrición vamos a ver la utilización correcta de la fruta y algunos errores que se debe corregir. En el capítulo anterior de nutrición vimos un poco sobre el plato, cómo debe ser estructurado, qué errores se debe evitar y algunos remedios que los añadimos como prevención para enfermedades. Ahora, en este segundo capítulo que vamos a ver de nutrición, vamos a hablar un poco sobre la fruta, ¿vale? Para eso vamos a utilizar este principio, este versículo que encontramos en Isaías 51, 21. Y vamos a hablar sobre esto, el alcohol endógeno. Dice así en el libro de Isaías: Oye pues ahora esto, afligida y ebria y no de vino. Entonces cuando uno se para a pensar un poquito y uno dice, ¿cómo es posible que uno pueda estar ebria y no de vino? Porque se conoce que hay dos maneras, solo una manera de alcoholizarse, y es la vía directa a través del vino fermentado, el cual contiene alcohol. Pero la palabra de Dios nos hace ver que hay otra manera de estar alcoholizada y no de vino. Entonces habría que saberlo cómo hacerlo, ¿no? En la Biblia, la palabra vino, sobre todo en el lenguaje español, la palabra vino, cuando uno no lee y no separa los contextos, parece que constantemente se refiere a alcohol. Pero en la Biblia hay muchos textos que dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios, donde nos hace ver que el vino es escarnecedor y alborotador, y el que lo consume no está errando. Pero mucha gente desea ver que cuando dice vino se refiere siempre a alcohol. Y de hecho, cuando ven a Jesús bebiendo vino, se sobreentiende de que se refiere a que se consume un vino con alcohol, porque eso justifica el consumo que quieren realizarlo. Ya que Jesús lo hace, yo también lo haré. Pero cuando uno revisa el contexto de la palabra de Dios, Dios prohibía el consumo de alcohol o de bebidas fermentadas. ¿Sí? Cuando dice que Pablo consumía vino, no necesariamente se refiere a que consumía vino con alcohol. Nos está refiriendo a que el zumo de uva, que es aquel que se aplasta a través de una primera prensión, obtenemos que es el jugo o mosto, como se podía llamar en otros lugares. Y ese vino no fermentado es el que es de delicia y el que Jesús, por ejemplo, en las bodas del Canaán lo fabrica y la gente dice, pues qué sabroso está este zumo. Obviamente cuando lo dejas pasar, este fermenta, su sabor cambia y produce lo que se llama el vino con alcohol, el cual el libro de Proverbios es tajante, que dice que es escarnecedor y que el que lo bebe hierra. Ahora, encontramos esa vía de alcohol exógeno que podía entrar, pero aquí nos habla justamente de alcohol endógeno, cómo puede estar uno ebrio y no de vino. Entonces aquí queremos llamar la atención a esto. Aquí tenemos varios platos donde hay fruta. Aquí, en este caso la fruta, el tema del patacón que ya lo explicamos en el otro video. Encontramos la fruta acompañando comida, siendo parte de los desayunos, acompañando en los desayunos también, o siendo parte del almuerzo, siendo el primero, segundo y el jugo o zumo. Vale, y en principio, si no conocieras el conocimiento, te voy a compartir ahora, te vas a tener que meditarlo. Cuando nosotros miramos 3 desayunos, nos preguntamos, ¿cuál de estos será el mejor? Porque en principio, todo esto tiene que ser masticado o tragado, pasará en nuestros intestinos donde se hará la acción mecánica, de ahí pasará a la sangre, de la sangre pasará a todo lo que es todo nuestro sistema, y esto permitirá que nuestro sistema inmunológico esté bien o mal. Entonces, en la decisión de esto estará el fruto de lo que nosotros queremos recibir, ya sea bueno o ya sea malo. Perfecto. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en este
en esta prensa que se llama 20 minutos, dice: los malos hábitos alimenticios camino de ser la primera causa de enfermedad hepática. Nos añade también, esto dice que la mala alimentación y el sedentarismo pueden llevar a la enfermedad hepática. La mala alimentación. ¿Y cuál mala alimentación? Vamos a ver. Aquí aparece también en otro que se llama La Razón. Dice así: ¿cómo evitar que tu hígado parezca un foie? Un foie es un hígado graso. Un foie es un paté que se hace de un hígado graso. ¿Cómo evitar que tu hígado parezca un foie? Y dice así: la silenciosa epidemia del hígado graso. Y se estima que aproximadamente 9 millones de personas están actualmente afectadas en España por el hígado graso, según la Asociación Española. Dice que es una enfermedad que es silente y que es algo que va sucediendo poco a poco y que no es apreciable en primera instancia, hasta que ya está dañado. Por aquí nos añade también que es una enfermedad crónica silenciosa en la que la grasa se acumula progresivamente a lo largo de los años en cantidades anormalmente altas en el interior del hígado. Estos depósitos de grasa no provocan ningún síntoma, pero pueden desencadenar una respuesta inflamatoria a nivel hepático. Bueno, aquí en este estudio que está tomado de La Razón, donde se hace un énfasis en que hay esta enfermedad del hígado graso, y como dice, no se siente, pero que va poco a poco causando un daño. Y la pregunta es, como el otro artículo dice, es por una mala alimentación, pues valoremos las alimentaciones que tenemos. Pero antes de hacer eso, vamos a ver lo que dice en el libro de Isaías. Porque eso que nos está sucediendo es algo que en el libro de Jeremías, eso que en el libro de Jeremías nos advierte en el capítulo 13, en el versículo 12 al 13, dice así: les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Ahora, en la Biblia también lo que se llama el simbolismo. La palabra de Dios nos hace ver que la tinaja también simboliza al ser humano, porque el hombre es hecho del barro. Y cuando Dios quiere dar un mensaje, da la simbología de la tinaja, se parece al ser humano. Y vamos a ver que es así. Dice así: toda tinaja se llenará de vino. Y cuando se refiere a vino, se refiere a que se llenará de ese vino fermentado. Toda persona se llenará de alcohol. Y ellos te dirán: no sabemos que toda persona, porque tinaja tiene que ver con persona, toda tinaja se llenará de vino, es decir, de alcohol. Entonces aquí nos hace una pregunta: ¿cómo va a pasar eso? Entonces responde el mismo Jehová: entonces le dirás: así ha dicho Jehová, he aquí yo lleno de embriaguez. Por eso no se refiere en este caso al vino sin fermentar. Se refiere obviamente que si hay embriaguez es porque uno no se puede embriagar consumo de uva con un vaso o 2 vasos o 3 vasos. Pero si uno sí se puede embriagar con 3 vasos de vino con alcohol. He aquí el lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, asimismo a los sacerdotes, profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Entonces, esto que vamos a ver adelante es algo que puede afectarnos a todos los moradores, a la estirpe de David, es decir, a todo aquel creyente, sacerdote, profeta, es decir, a todo aquel que sea del pueblo de Dios y aquel que no. ¿Y cómo se puede realizar esto? Pues vamos a mirarlo. Como lo explicamos en el capítulo anterior, hay un error muy común en el mundo de mezclar sal y dulce en la comida. Por eso hablamos de este capítulo de la fruta. Entonces aquí puede ser un jugo de naranja. Entonces aquí tenemos una mezcla, sal y dulce. Y aquí también, conforme avanzamos, por ejemplo, aquí encontramos el error: el arroz a la cubana y el platanito. Y encontramos la comida siempre va a ir acompañado de un postre. Entonces encontramos que siempre que hay una comida, siempre le va a acompañar algo dulce.
sal y dulce. ¿Qué pasa cuando yo hago esta mezcla en el mismo momento? Es decir, cuando uno ya come, hace su primero, come su segundo y inmediatamente come el postre. O en mi comida ya incluye la fruta, como puede ser este arroz a la cubana, donde incluye un plátano frito. Una costumbre muy sudamericana, una costumbre muy africana también en algunas zonas, centroamericana también, donde, como vimos la vez pasada, esta costumbre de hacer esta mezcla va a producir una disbiosis. Y si te ves reflejado en estos platos, cuando tú añades un dulce, en este caso una fruta, va a producir la mala utilización de la fruta va a producir lo que dice Jeremías, que toda tinaja se llene de un alcohol endógeno. Y no importa tu estatus social, el error está ahí. Sal y dulce. No importa que seas una persona humilde, aquí está sal y dulce porque hay una fruta. Y no importa que seas una persona ya con un standing más alto, encontramos el mismo error, sal y dulce. Y no importa que vayas a una reunión social, encontrarás lo mismo, sal y dulce. Sal y los dulces, los postres. Esta es una foto tomada de una reunión de científicos, donde obviamente gracias a Dios pude participar, pero a veces, aunque tengas el conocimiento, como descartas la palabra de Dios, no ves que puede cometerse un error. Y encontrar el mismo error, sal y dulce. Por eso es importante que si tú eres un profesional de salud, consideres la palabra de Dios como un elemento no solo espiritual, sino también como una fuente de conocimiento práctico para la vida cotidiana. Y si no es eso, en nuestra cultura, después de comer, a nuestros niños les damos, ¿qué les damos? El postre de cualquiera de estas cosas que son socialmente aceptadas, en las cuales no tenemos un versículo para que nos apoye, pero le damos a nuestros muchachos, donde tienen altas cantidades de azúcar, tienen colorantes con derivados del petróleo, y esta combinación de sal y dulce, ya sea de una forma o de otra, va a provocar un problema a nivel intestinal. Y como lo dijimos también, la falta de verdura, ya sea usted carnívoro, como en este caso, o ya sea usted vegetariano, como en este caso, porque aquí está el mismo error, hay falta de verdura, porque aquí no es un filete de carne, es un filete de gluten. Se puede cometer un mismo error. Ya sea, este error el primer error viene por la mezcla de fruta, el uso inapropiado de la fruta. 2. El poner sal y dulce con nuestras comidas. 3. El déficit de verdura. Y asimismo, combinar todos ellos. Falta de verdura. Y añadimos la fruta a la comida. O sea, aquí tenemos juntar todos los errores a la par. O este alimento que también causa muchos malestares y que no sabemos el daño que nos provoca hasta que nos vemos enfermos, que parece aparentemente muy sano, pero es incompatible porque estos dos no podían ir juntos. Y como expliqué en otro video también, las nuevas modas donde se mezcla frutas y verduras también nos puede producir estos mismos daños, porque al final, cuando nosotros colocamos en un plato y ponemos por delante nuestros gustos, eso pasa a nuestros intestinos, de nuestros intestinos pasará a nuestra sangre y de nuestra sangre pasará a la molécula donde realiza las mayores funciones, que es el ADN. O sea que, ¿dónde lo puedo yo alterar? ¿Dónde puedo hacer una alteración en mi genoma? Pues empezando en tu plato de comida. Ahora, esta enfermedad que se llama ENA es producida también por esto que le llamamos la disbiosis intestinal, que no solo produce eso, sino un riesgo de cáncer hepático. Dice así, ¿no? Las alteraciones de la microbiota intestinal podían contribuir al riesgo de desarrollo de un carcinoma hepatocelular en pacientes con esteatopatía metabólica.
Entonces, muchas veces no, ¿y cómo podemos conseguir eso? Pues muy sencillo, miremos nuestros platos de comida, ahí es el origen. La medicina es importante y es vital que podamos contar con ella. Pero cuando juntamos esto a la nutrición, nos damos cuenta que el paso más importante está en lo que nosotros hacemos diario, y ese es nuestro plato de comida. Nuestros médicos nos recetan aquellas cosas que les corresponde a ellos. Cuando hay una dolencia, el médico hace su parte, es enviar al paciente un tratamiento clínico para que pueda retroceder en su dolencia. Pero cuando el paciente no respeta eso, pero no corrige su alimentación, el tratamiento clínico se ve mermado por nuestros malos hábitos. Ahora, esa disbiosis que yo te quiero comentar, ¿qué es lo que produce en tu intestino? Lo primero es que favorece que haya una mayor producción de energía, va a favorecer a que haya una translocación bacteriana, lo cual va a afectar a tu sistema inmune, favorece esa translocación al paso de agentes tóxicos, los cuales produce esa disbiosis, estos organismos que están dentro de nosotros, la flora, la microbiota. Pasan agentes proinflamatorios a la circulación portal, porque desde el intestino hay una conexión al hígado. Esto hace que se promueva un daño hepático, produzca una inflamación y una fibrosis. Y eso es fácil de verlo en un examen de GGTP, GPT o GOT, que son las transaminasas. Pero como obviamente no tomamos en cuenta el tema de alimentación, simplemente vemos variaciones. Pero esas variaciones son progresivas si podemos mirar el plato de comida. Entonces, si se corregiría el primer punto con la pauta que nos está dando la palabra de Dios, podríamos ayudar a que ese hígado no pase por esas etapas y corregir todos los demás daños anteriores. Ahora, todo esto, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Se produce un desequilibrio por ese mal metabolismo, la microbiota, el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué sucede? Al añadir yo un elemento dulce, se produce un desequilibrio. El primero, se reduce la motilidad intestinal. Uno de ellos se llama estreñimiento. Se desdoblan los azúcares de manera natural que el huésped no digiere. ¿Sí? Hay un aumento de energía que se absorbe en el intestino y eso pasa directamente al hígado. Aumenta la absorción de ácidos grasos y modifica los patrones de emulsificación. Aumenta el depósito de grasa y la peroxidación de los lípidos. ¿Esto en qué deriva? En una obesidad y una resistencia a la insulina. Y puede también derivar en una diabetes mellitus. Por eso le recordamos, la enfermedad es algo progresivo que uno mientras va comiendo, degustando la comida, guiándose por la lengua, poco a poco nuestro organismo por dentro se va enfermando. Pero si corregimos estos fallos, que a lo mejor seguramente muchos de ustedes los tendrán, podrán ver mejores resultados. Porque a partir del intestino hay una conexión vía porta hacia el hígado. ¿Y en qué sucede? Pues que se produce un daño. Por eso dice la palabra de Dios, ebria y no de vino. Porque lo que sucede cuando tú bebes alcohol, ¿qué se afecta? El hígado. ¿Y uno que se siente? Pues ebrio. Pero ¿qué sucede? ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí. Hay otra manera. Con tu comida puedes conseguir lo mismo y afectar también a tu hígado. Y hacer lo que dice la palabra de Dios. Ebria y no de vino. O toda tinaja se llenará de alcohol. Entonces la palabra de Dios nos da una pauta para pensar. Ahora, cuando sucede esto, la microbiota alterada desconjuga ácidos biliares. Bloquea un factor que se llama el FXR, el cual cuando está correctamente funcionando por una correcta alimentación, un correcto patrón de alimentación, este te va a proteger contra la inflamación y la fibrosis. Pero cuando hay alteración, no nos puede proteger. ¿Y qué sucede? Pues va a pasar eso. Si no funciona, produce una inflamación y una fibrosis. Esa sobrepoblación también favorece que haya una translocación. Es decir, que la barrera del intestino empieza a tener pequeños orificios donde van pasando organismos, van pasando inclusive comida. Y esto estamos hablando en estados más crónicos.
Lo cual, ¿qué produce? Alergias, dolores musculares, dolores a nivel de articulación y empezamos enfermedades más graves a nivel intestinal, lo cual afecta a todo el cuerpo. Como dice aquí nuestro post, hay un paso de bacterias y toxinas directamente al hígado, lo cual promueve un daño hepatocelular. En esa disbiosis, ¿qué aumenta? Hay un organismo que se llama así, el E. coli, el cual su sobrepoblación, porque este organismo tiene que estar en nosotros, pero en pequeñas cantidades, porque hay así, dice así que nuestra microbiota está formada por organismos que son buenos para nosotros y organismos que los llaman malos. Pero esos malos, que aparentemente son malos, cuando están en sobrepoblación, tienen que estar dentro de nosotros, pero tienen que estar en pequeñas cantidades. El problema es que cuando yo practico una mala alimentación, esto juntado con un factor emocional, ¿qué se produce? Una total disbiosis. ¿Qué es la consecuencia? Que este elemento, el E. coli, produce un alcohol endógeno a partir de la fermentación de azúcares y el aumento de acetaldeído. Entonces, ¿qué tengo? Gracias a él voy a tener eso, un alcoholismo endógeno, aumentan los depósitos de triglicéridos en el hepatocito y esto genera en especies reactivas de oxígeno que favorece la esteatosis hepática. Y ese acetaldeído también, ¿qué hace? Debilita la barrera intestinal y promueve la translocación. Entonces, así podemos nosotros enfermarnos paulatinamente y progresivamente sin sentirlo. Pero el problema es que no solo que afecta a todo lo que es nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmune, aquí hablamos del punto espiritual. ¿En qué va a tener esta alimentación? Primero, una actitud, un mal humor, porque se altera el sistema nervioso, uno se vuelve más irritable, deja de tener coherencia, se vuelve un violento, una persona antisocial, una persona que discute, que no dialoga, se vuelve un rebelde. Esa es la consecuencia de esto que está sucediendo. Y por eso lo llama Dios, nos llama la atención para que podamos corregir esto y no suframos las consecuencias. Ahora, las consecuencias son las consecuencias mentales, ¿no? Y espirituales. Ahora, las consecuencias en nuestro cuerpo. Aumenta los triglicéridos, hay obesidad, aumenta la presión arterial, podemos conseguir una diabetes tipo 2, el problema de garganta, problema del ENA que hemos hablado, la cirrosis. Uno se duerme donde se sienta, o sea que soy de fácil dormir, pero en lugares que no corresponde. Tengo un problema de falta de atención y todas esas consecuencias la que produce la mala utilización de la fruta y todos los errores que hemos comentado anteriormente. Ahora me preguntará, ¿y cómo se consume la fruta entonces? Bueno, pues aquí vamos a terminar en esta última parte. El consumo de fruta tiene que ser fuera de cualquier comida. ¿Cómo? Ya sea literalmente tomándola del árbol, picándosela, acompañándola con frutas secas también, o en batidos de mismas frutas. El problema es de que algunas personas separan, porque hay alguna clasificación que aparece por ahí. La clasificación hay que hacerla en base a uno mismo, es decir, uno tiene que hacer el delineamiento de qué mezcla de frutas me hacen mal. Pero cuando tú sientes ese malestar es porque previamente ya ha habido un daño a nivel hepático. Es decir, que a medida que tú arregles progresivamente, hagas cambios, el hígado también tiene la capacidad de regenerarse porque así lo permitió Dios. ¿Y eso qué sucede? Que a la medida que tú te regeneras, la mezcla de las frutas dulces, amargas, semiácidas, ácidas, no va a molestar tu sistema digestivo. Pero cuando tú empiezas y mezclas todos y sientes malestares, hay que hacer la separación de dulces con dulces, semiácidas con semiácidas, y entonces se la separa hasta poder uno retornar al punto donde estaba bien. Ahora, la sugerencia de la correcta utilización, en este caso de la fruta, es esto, pues el bolón entraría en todo este apartado y aquí no se pondría ni queso, no se le pondría ni pescado, ni ningún animal, ninguna carne, se lo combinaría con cualquier zumo. También se podría, o sea, todo lo que está aquí es compatible. El pan con la fruta, la mermelada con el pan con el todo esto es compatible. A este desayuno dulce se le puede añadir yogur o kefir, frutas
frutas secas, todo esto que está aquí es compatible, usted lo puede utilizar. Y no hay ningún problema porque todo viene a ser lo mismo. Entonces aquí esa es la correcta utilización de las frutas. Aquí no encontramos ni un pescado, no encontramos un huevo, aquí no encontramos un trozo de carne. Esto es una sola digestión, el cual traerá mejor. Y esto puede ser un desayuno contundente o una cena ligera. Porque hay un principio que no es irresponsable. Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Ahora, podemos hacer también pastelería, pasteles. Este es un pastel de plátano. Ahora, esto no lo vamos a acompañar con una Coca-Cola. Lo podemos acompañar con plantas digestivas como son la manzanilla, manzanilla con anís, menta. Podemos acompañar los pasteles o también con jugos o con la misma fruta. Los dulces van con los dulces. Este es un desayuno. También las coladas que mucho hay en Ecuador y en Sudamérica concretamente también. Pues que habitualmente a las coladas se le pone harinas, pues lo que hay que hacer es simplemente retirar las harinas de esas coladas y buscar las frutas que tienen pectinas. La manzana, el babaco, el caqui, la piña, todas ellas que ayuda a espesar. Cuando tú haces una colada, va a permitir que tenga esa consistencia, ¿sí? Y tan sencillo como eso, lo acompañamos con un pan. Ahora, en la Biblia hay más pruebas de todo esto. Por ejemplo, si tú lees el capítulo 27 de Génesis, vas a ver que había alguien que practicaba esto que estamos comentando. Se llamaba Isaac. En Génesis 27:4 dice así, le dice Isaac, le dice a su hijo Esaú, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y cuando uno revisa el capítulo 27, le trajo su guisado, ¿con qué? Con su vaso de vino. Entonces, esta es la costumbre de Isaac, como él dice, como a mí me gusta. ¿Y qué le trajo? Pues como lo vemos en el capítulo, vemos que estaba echado en una cama, no podía ver, seguramente, porque es lo que nos relata la palabra de Dios, estaba postrado y sus facultades cognitivas se perdieron porque cometió un error. Entonces, todo esto, esta alimentación de esta manera nos puede traer todo esto que está aquí, miopías, cataratas, ojos secos. Y claro, el problema es que como no lo notamos en primera instancia, esto a medida que vayamos haciendo como Isaac, como a mí me gusta, a largo plazo veremos, porque dice el libro de Gálatas, todo lo que sembras, todo lo que si vas a sembrar, lo vas a recoger. Ahora, otras recomendaciones que también te podemos dar son las siguientes. La fruta se consume sola. O, como hemos visto en todo ese posti, la leche también se consume sola si todavía tú estás en el consumo de aquel. O con pan, en último caso. La leche se puede mezclar con pan, con yogur natural o con frutas secas. Hay que aprender a hacer pastelería sana, no consumir postres, pastelerías, bollerías, bebidas carbonatadas, zumos, helados, chuches o golosinas, chocolates, caramelos antes o después de las comidas. Padres y madres, todo lo que nos vende la industria alimenticia, que es dulces, chicles, caramelos, no les hacemos un bien a nuestros hijos. No podemos premiarles con eso. Cómete la fruta y luego te daré lo otro. No. Nosotros, los padres, tienen que ser la regla para los niños. Decirle, no preguntarle. El peor error que a veces como profesional de salud veo en los padres es preguntar a los niños que no tienen criterio, ¿qué quieres comer? Los niños están aprendiendo, necesitan que alguien les guíe qué es bueno y qué es malo. Y no preguntarles qué quieres comer, porque el niño te va a decir, dame un tazón de zanahoria. Nunca te va a decir eso. O dame una ensalada de 4 colores. Eso no van a decir. Esos son casos raros y extremos, que hay gente que ha preparado a sus hijos y le pide eso. Pero por lo general, nuestros niños consumen estas cosas. ¿Y qué producen en ellos? Problemas intestinales. Así que yo te invito, padre y madre, haz un cambio. En este tiempo nos lleva a pensar de que tenemos que cuidarnos. Hay que esperar 2 horas y media, en este caso si se quiere consumir una fruta, en el caso de que estemos haciendo cambios, pero si podemos hacer 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, bien hechos, por lo general no suele dar ansiedad por comer. Pero como estamos en el proceso,
habría que esperarse 2 horas y media en el caso de que quisiera algo dulce. Y en este caso yo te recomiendo que sea siempre algo fruta. No consumir estas cosas, intentar quitarlas. Y muy sencillo, una regla muy sencilla, la sal con sal, por eso vimos el capítulo anterior, y dulce con dulce. Y el equilibrio del plato, el 50% en verduras y el 50% de los carbohidratos y proteínas. Ahora, aquí con el tema de la leche, como te comenté, la leche la puedes acompañar con un pan, un pan integral, pero eso sería nada más. No le puedes poner un huevo, no le puedes poner azúcar, así tal cual, hasta poder dejarla. Para este tiempo, salvo que hagas, en este caso, yogures o quieras hacer probióticos, es mejor ir dejando de consumir la leche tal cual. En este caso no lo ha fermentado, sino la leche tal cual, porque ya conforme avanzamos encontramos que la gente pues tiene intolerancias, no le sienta bien y todo lo demás. Y ahora, después de ver esta imagen, para terminar, al comienzo seguramente no le tomabas en cuenta, pero aquí hay muchos errores los cuales producen enfermedades. Como he dicho en otro video, no discutimos los sabores, porque por sabor seguramente están muy bien. Discutimos qué es bueno para nuestra salud. Entonces yo te pido que hagas una balanza. Tu salud o tu lengua. Si decides por la primera, verás bendición. Si decides por la segunda, la consecuencia la tendrás. Así que esta es la recomendación que dimos en el video anterior. Te invitamos a que lo revises. Del plato de sal, ahora estamos hablando del plato de dulce. Y como hemos visto, el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro, ya hemos visto el segundo capítulo de la nutrición, te invitaremos en el siguiente capítulo, que se llama la temperancia, a mirar otros aspectos que nos manda a tomar en cuenta la palabra de Dios. Te invitamos a que lo puedas practicar, que lo pongas en oración y que con la ayuda de Dios hagas los cambios pertinentes para tu propia salud. Así que te deseamos muchas bendiciones en este día. Nos veremos en el próximo capítulo de Salud a través de la Biblia. Bendiciones. Hasta pronto.